Concluyó hoy en La Habana en sesión plenaria el Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Reconocen a Eusebio Leal Spengler con el título de doctor honoris causa en Humanidades de la Universidad de La Habana. Se presenta este fin de semana en el capitalino Teatro Mella la compañía Rosario Cárdenas. Hoy conversamos con esa maestra de la danza. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana correspondiente al miércoles 14 de septiembre de 2016. En esta jornada concluyeron las sesiones del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. La cita propició el debate sobre aspectos esenciales del funcionamiento de la organización y se acercó a temas relacionados con la economía y la sociedad. Una muestra del compromiso de los creadores y artistas con el perfeccionamiento del socialismo cubano. Al encuentro asistieron Roberto Montesinos, jefe de departamento del Comité Central del Partido, y el ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, junto a destacadas personalidades de la vanguardia artística e intelectual. Durante esta jornada de trabajo estuvo el periodista Roilán Pardo Cabrera junto a un equipo de nuestro noticiero. Con ellos establecemos el contacto en directo. Muchísimas gracias, saludos a la audiencia desde el Museo Nacional de Bellas Artes, edificio de arte cubano, que acogió en esta jornada la última sesión del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. A mi lado el poeta y etnólogo Miguel Barnet, presidente de la UNIAC. Muchísimas gracias por acceder a este contacto. Barnet, ¿cómo resumiría usted cuál es la importancia de estas dos jornadas de trabajo? Tú dices que son dos, pero tuvimos una jornada intensa de la presidencia también el día 12. Que fue muy interesante porque los compañeros expresaron todas sus inquietudes, no solo sobre los temas alusivos directamente al trabajo interno de la UNIAC, sino también a los temas de la conceptualización del socialismo y otras cuestiones que se debatieron allí. El tema principal que se discutió en esta ocasión fue el tema de la música, que es un tema interesante y complejo, y yo creo que hubo un debate muy rico en ese sentido. Fue un informe que brindó la compañera Digna Guerra, vicepresidenta de la UNIAC que atiende la música, donde participaron muchísimos músicos, entre ellos, por supuesto, el presidente de la Asociación de Músicos, Guido López Gavilán, y creo que se debatieron cuestiones no solamente de carácter operativo, administrativo, sino de carácter teórico también, con relación a la música. Luego hemos tenido la reunión ayer muy interesante de las asociaciones con los temas de las comisiones, las 8 comisiones que se debatieron en el Congreso y que salieron del Congreso y que se han debatido aquí en el Consejo. Ha sido un trabajo muy intenso, pero muy exitoso. Yo creo que ha habido una participación muy activa y muy positiva también de cada una en cada una de las intervenciones, con mucha sinceridad, con mucha honestidad, crítica, porque hay que ser críticos. La crítica ayuda, la crítica construye, levanta, exalta, cuando es una crítica de verdad constructiva, ¿no? Como se ha establecido. Así que yo estoy muy contento y todos los compañeros estamos muy contentos. Ayer tuvimos una visita dirigida a biotecnología, donde quedamos muy impresionados con el desarrollo biotecnológico de este país. Realmente estoy muy feliz y muy orgulloso de ser un cubano que puede contribuir con un granito de arena a la construcción de nuestro sistema social. Muchísimas gracias, Barnet, por este contacto informativo. Y en esta última cita se dedicaron los debates a la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Documentos programáticos aprobados en primera instancia por el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Este ha sido un resumen de lo que ha sucedido por estos días durante las sesiones del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Les saluda Roilán Pardo Cabrera. Muchísimas gracias, Roilán, por estos detalles. Y uno de los más reconocidos miembros de la UNIAC, el doctor Eusebio Leal Spengler, recibió el título de doctor honoris causa en Humanidades que otorga la Universidad de La Habana. Un equipo de la productora de audiovisuales de Habana Radio ofrece detalles para nuestro noticiero cultural. Por dedicar toda una vida al estudio y llevar a cabo una extraordinaria labor bibliográfica, dándole continuidad a la obra de su mentor Emilio Roy,
y por su brillante y excepcional oratoria, calificada hoy Patrimonio Intangible de la Nación, el doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad, recibió en el aula magna de la Universidad de La Habana el título que lo acredita como doctor honoris causa en Humanidades, condición que entregó Gustavo Cobreiro Suárez, rector de la mencionada Casa de Altos Estudios. Con la presencia de Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado y de Ministros, Abel Prieto Jiménez, ministro de Cultura, entre otros dirigentes del Ministerio de Educación Superior y un nutrido grupo de intelectuales y representantes de distintas organizaciones, el doctor Leal, respaldado por un mar de aplausos, recibió el homenaje que bien amerita su figura. Durante muchos años, Leal ha contribuido en el desarrollo científico y cultural de la Universidad de La Habana. Además, recae sobre su personalidad otra de las grandes virtudes, su discurso oral. Según Eduardo Torres Cuevas, director de la Biblioteca Nacional José Martí, la oralidad de Eusebio Leal constituye uno de los legados más importantes, el cual será objeto de estudio académico en los próximos años. En su discurso, el doctor Leal rememoró pasajes de su vida, sobre todo la educación que recibió de sus maestros y familiares. A su vez, evocó a grandes figuras como Emilio Roy, Dulce María Loinás y eminentes profesores que dotaron de prestigio y honor las aulas del centenario centro universitario. Defensor a ultranza del patrimonio cubano, el doctor Eusebio Leal se ubica entre los historiadores más importantes de la isla y su obra constituye un valiosísimo material para las actuales y futuras generaciones. Desde el Centro Histórico Habanero ha sido un reporte de Jaime Mazó, Joel Lugones y Cristian Erland. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La agencia de noticias Prensa Latina informa que poco más de una docena de unidades artísticas cubanas comienzan desde hoy sus presentaciones como parte del Fórum Internacional de Música Primera Línea. Incluido en el Festival Habanarte, el programa comprende igualmente otras conferencias y talleres, feria de negocios y visitas especializadas a estudios de grabación y escuelas de música. Por su parte, el portal digital Cubasí da a conocer que la UNESCO nombró la ciudad de Atenas como capital del libro para el año 2018 en reconocimiento a la calidad del proyecto que tiene previsto para promover la lectura. De acuerdo con el texto, la capital de Grecia fue escogida a raíz de la calidad excepcional de su programa, el cual prevé actividades como encuentros con escritores, traductores e ilustradores, así como conciertos, exposiciones temáticas, lecturas de poesía y talleres destinados a los profesionales de la edición. Y terminamos nuestro recorrido en el diario Juventud Rebelde, que se hace eco de la noticia de que Santiago de Cuba acogerá del 22 al 25 de septiembre el encuentro Amigos del Jazz en su quinta edición, el cual reunirá a representantes del género de Cuba y otras partes del mundo. Dentro de la nómina se encuentran figuras como Yasek Manzano y su grupo, Mike Davison y su trío de Estados Unidos y Guerrero Jazz de México. El evento propone un concierto único del destacado jazzista Roberto Fonseca en el patio La Jutía Conga de la UNIAC Santiaguera el día 20 a las 9 de la noche. Y así termina nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso, la periodista Magda Recic conversará en el estudio con la maestra Rosario Cárdenas, Premio Nacional de Danza, a propósito de las presentaciones que ofrecerá su compañía próximamente. Eso será en breve. Ya regresamos. Junto a la orilla del mar, tú que estás en fija guardia, fíjate, guardián marino, en las puntas de las lanzas y en el trueno de las olas y en el grito de las llamas, y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua.
Para los próximos días, el capitalino Teatro Mella anuncia las presentaciones de la compañía Rosario Cárdenas. Hoy la periodista Magda Recic conversa en primera persona con esa reconocida maestra de la danza en Cuba. El lenguaje del cuerpo y la gestualidad, con toda su interacción con las diversas artes, forma ese universo tan especial, tan singular de una maestra de la danza que ha sabido consagrarse a Cuba, consagrarse a lo mejor del arte contemporáneo y también reciprocar a sus alumnos con ese conocimiento que ella acumula. Premio Nacional de Danza en el año 2013, es una maestra para todos. Se trata de Rosario Cárdenas, a quien mucho agradezco su presencia en nuestro noticiero cultural. Bienvenida. Gracias, Julia. Bueno, hoy la presencia tiene que ver con regalos artísticos, digo yo, porque cada vez que la compañía de Rosario Cárdenas nos propone una representación, nos sentimos convocados. Siempre hay un toque novedoso, pero esta vez hay algo que resulta muy atractivo, que es el diálogo que se produce con una de las expresiones del arte en específico, que sé que a usted le apasiona, que es la literatura, y especialmente con la obra de José Lezama Lima. Se trata del espectáculo Antología Danzaria Lezama Lima en la obra de Rosario Cárdenas, que parece constituir un homenaje. Quisiera que nos diera detalles de esta presentación en el Teatro Mella los venideros días 16, 17 y 18 de septiembre. Sí, a ver, yo creo que para mí la obra de Lezama ha significado digamos, la columna vertebral de mi trabajo, ha sido una motivación constante. Y cada vez y mientras más lo leo, pues más descubro nuevos elementos. Entonces, en este caso, Antología Danzaria precisamente recoge 3 piezas que tienen que ver directamente inspiradas en textos de Lezama, como es el poema El Ascenso y como es el fragmento en prosa de Dador bueno, a ver, lo que quiero decir es que no es que van las obras completas. Vamos a escoger algunos momentos de piezas que son de gran formato, como fue Dador, pero entonces en este caso va solamente un fragmento pequeño, o como va Ouroboros también, que tiene que ver con el comienzo de esa obra, y así vamos a ir conformando todo un espectáculo. De manera que de todas formas está presente todo ese, digamos, imaginario coreográfico del cual ha formado parte importante Lezama en mi sistema coreográfico. De hecho, en esta puesta en escena que vamos a hacer, las obras van a estar sobre todo basadas en sus estructuras coreográficas. Sí, van a quedar despojadas de sus escenografías, de sus imágenes. Esas que habitualmente usted emplea también como un recurso de diálogo con otras artes. A mí me gusta mucho esa interacción que se produce entre la danza y todas las artes en la compañía de Rosario Cárdenas. Claro, y entonces, pero pienso que sí, teníamos que de alguna manera, por una parte, sacrificar quizás algunos elementos y por otra, ¿por qué no? Las estructuras coreográficas pueden sostenerse en sí mismas y también darle oportunidad a bailarines jóvenes que conozcan parte de nuestro repertorio, que lo vivan directamente y que traerles un poco a la memoria los que han pasado por la compañía desde el momento que tienen que ir aprendiéndose las piezas por estos videos. Y es un regreso al lenguaje del cuerpo, a la gestualidad pura, ¿no? A esa que es la esencia de la danza y del teatro. Claro, de todas formas, cuando hablamos de arte contemporáneo, creo que no podemos estar hablando de límites, digamos, pero creo que cada momento tiene su belleza y tiene su riqueza y que se puede también sacar esa parte que tiene en sí, por sí misma, y creo que es importante. Por otra parte, hay obras, por ejemplo, que no tengo videos de ellas, no las tengo registradas, es decir, que pasaron. Es muy difícil recomponerla, pero de otras sí,
Y bueno. Es una suerte de recuento también. Por lo que puedo ver, es una suerte de recuento. Ese título, Antología Danzaria, tiene que ver con que de muchos modos estaremos repasando el diálogo permanente de esta gran maestra de la danza cubana con el arte, en específico el arte de José Lezama Lima, y también estaremos repasando la historia de su compañía en ese juego que ella siempre nos propone con la teatralidad. Gracias, Rosario Cárdenas, por acompañarnos, y a ustedes, como siempre, les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Con el objetivo de promover, desarrollar y estimular la investigación de la danza, inició en Ciego de Ávila una nueva edición de Residencia Creativa 16 del proyecto Danzar.cu, una propuesta que auspicia el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. La cita reúne especialistas de esa expresión. La danza, expresión artística que provoca el deleite y siempre convida a la reflexión desde las estéticas discursivas, vuelve a ser el pretexto de diálogo para las artes escénicas cubanas. Contribuir al análisis y desarrollo del pensamiento coreográfico e interpretativo de la danza, a la investigación y promoción de esta expresión artística, es el propósito del taller Residencia Creativa 16 del proyecto Danzar.cu, auspiciado por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que se desarrolla en Ciego de Ávila desde el 12 y hasta el venidero 18 de septiembre. La cita cuenta con la participación de más de una veintena de especialistas de todo el país vinculados al quehacer danzario, entre ellos teatrólogos, analistas, coreógrafos, bailarines e investigadores que se benefician de la esencia del taller, que propicia un acercamiento a las capacidades práctico-investigativas de observación crítica de la creación coreográfica, las problemáticas de sus expresiones y estéticas. El taller Residencia Creativa 16 deviene reverencia al aniversario 30 de la Asociación Hermanos Ahís y al 40 del Instituto Superior de Arte, y su interacción tiene alcance internacional. La participación del coreógrafo e intérprete español Juan Domínguez corrobora las intenciones de revolucionar la danza e intercambiar las experiencias y herramientas creativas de la danza en América Latina y el Caribe con las más actuales tendencias europeas. Elemento a destacar del evento es su constante búsqueda e intercambio del proceso creativo en las provincias de nuestro país, de ahí que participen profesionales de Santiago de Cuba, Guantánamo, Santi Espíritus, La Habana y Ciego de Ávila. Residencia Creativa 16, proyecto Danzar.cu, es una mirada analítica y de interpretación a la danza desde perfiles creativos que buscan la transformación, retroalimentarse y siempre ser más que danza. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Tiempo de nuestro habitual recorrido internacional de miércoles. Hoy la periodista Tania Trujillo nos habla de artes visuales, cine y patrimonio. En la capital de Japón se inauguró una retrospectiva de Salvador Dalí con el objetivo de mostrar el lado más desconocido del artista catalán. Las 250 obras de la muestra recorren las etapas más significativas de su carrera. La exposición, titulada Dalí, exhibe pinturas y acuarelas, esbozos, grabados, joyas, una escultura y videos. La colección se divide en 8 partes que recorren desde la infancia a principios del siglo XX hasta sus últimos trabajos antes de su muerte en 1989. En las piezas se puede apreciar su búsqueda del modernismo y el cultivo del surrealismo. Hasta el 12 de diciembre puede visitarse la exposición en el Centro Nacional de Arte de Tokio. Jackie Chan, actor muy reconocido por su dominio de las artes marciales, obtendrá un Oscar honorífico. La Academia Cinematográfica ha anunciado que Chan recibirá reconocimiento por su carrera profesional durante la ceremonia anual de los Premios de los Gobernadores, que se celebrará en noviembre. La estrella de 62 años recibirá la estatuilla honorífica en noviembre durante una gala que se celebrará en Los Ángeles. El lauro reconoce la contribución de Jackie al mundo del cine durante toda su vida. A propósito, Jackie Chan rueda actualmente la película Bleeding Steel, la que se espera llegue a la gran pantalla en 2017. Y en Uzbekistán se encuentra la Plaza Registán de Samarcanda.
En ella, una de sus mayores atracciones es la madrasa de Tilla Cari, lugar donde se estudiaba el Islam. La construcción data del siglo XVII y está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El nombre de la edificación significa obra de arte dorada y es comprensible, pues cuando se entra a la mezquita, casi toda la superficie interior de la cúpula principal está recubierta de oro y llena de detalles que atraen a miles de turistas cada año. Esta madrasa fue construida entre 1646 y 1660, siendo el último monumento en añadirse al complejo arquitectónico de Registán. Además, se ha convertido en uno de los íconos de la ciudad. Tania Trujillo, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para continuar el debate que sostenemos durante toda la semana en torno a la telenovela cubana contemporánea. No se vaya, ya volvemos. Concurso de danza del Atlántico Norte, Codanza y Grand Prix Vladimir Malaco. Premiando la mejor coreografía y al mejor intérprete del 24 al 30 de septiembre en Holguín. Concurso de danza del Atlántico Norte, Codanza y Grand Prix Vladimir Malaco. Concierto La Cruzada está en la casa. Música urbana en el primer taller Casa Tomada. Un recuento discográfico de la agrupación. El jueves 22 de septiembre. La Cruzada está en la casa. La oficina del historiador de la ciudad de La Habana ha programado para mañana jueves 15 a las 5 de la tarde la ceremonia de depósito de las cenizas del prominente cineasta Julio García Espinosa en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís. A continuación de este acto, por parte de su viuda Dolores Calviño Valdés Fauli, vicedirectora de la Cinemateca de Cuba, el pianista Hernán López Nusa interpretará en la sala de conciertos varias piezas de su repertorio en homenaje al realizador de Las aventuras de Juan Quinquín, entre varios clásicos del cine cubano. Y esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a la telenovela cubana. Hoy recibimos a la periodista Dianelis Hernández con sus criterios. En el reportaje de ayer se dejaba claro que en Cuba existe una tradición en el consumo de telenovelas, eso sin importar sexo, edad o profesión. Lo tengo claro porque en mi casa el novelero es mi papá. Y precisamente sobre este tema volvemos hoy. Primero que todo, dejemos algo bien establecido. La telenovela cubana no se parece a ninguna telenovela latinoamericana. Las nuestras se distinguen por cuestiones que trascienden los aspectos meramente formales, las cuestiones estéticas, las estrategias de producción. Hay, a estas alturas, una manera cubana de hacer telenovelas, podría decirse, marcada por procesos que van más allá del ámbito creativo de sus hacedores. En buena parte del mundo, la novela es una serie folletinesca, melodramática por esencia, sustentada en la lucha un tanto esquemática del bien y del mal. En Cuba es eso, pero no puede ser solo eso. Sencillamente porque el público espera otra cosa y también así se lo plantean sus realizadores. No podemos olvidar que nuestro país fue pionero en este género en América Latina. Pero lo cierto es que ya sea por declaradas intenciones o en el imperio de otras circunstancias, nos ha tocado seguir un camino distinto. Lo tenemos perfectamente asumido. Por otra parte, el público cubano es particularmente complejo. Es difícil meter a todo el mundo en el mismo saco, porque en Cuba hay 11 millones de públicos. Lo que sí parece evidente es que buena parte de la teleaudiencia le interesan las telenovelas. ¿Qué buscan los espectadores entonces en este producto? Ahí está el problema principal. La gente suele esperar cosas distintas. Una parte de la audiencia espera una historia romántica, otra quiere un acercamiento más realista a la sociedad en que vivimos. Para algunos, la clave está en el mensaje educativo, en la promoción de valores y buenas conductas. Los hay que se inclinan por una vocación patriótica, otros prefieren una visión crítica del contexto. Y también está el que quiere todo eso al mismo tiempo. La cuestión es entender
que desde hace buen tiempo los mecanismos de producción no pueden satisfacer tantas demandas. También resulta preciso apuntar que en algún momento se perdió de vista una premisa fundamental. La telenovela es sobre todo entretenimiento. Lo demás tiene que ser necesariamente secundario. La telenovela tiene que encantar, enganchar, cautivar, implicar, intrigar, porque esa es su verdadera razón de ser. Los públicos son ilimitados, ya decía antes. Hay que respetar y de alguna manera responder a los intereses de cada uno, desde los adolescentes hasta los ancianos, hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, grupos culturales, segmentos raciales. Pero el reto principal es nuclear a todos en el mismo abanico. Y sucede algo también, parte de la audiencia espera o incluso hasta exige que las teleseries aborden temas polémicos insuficientemente visibilizados o francamente escabrosos. En definitiva, le piden a la telenovela lo que tendrían que pedirle a otros espacios televisivos. Este no debe ser el momento para ofrecer juicios de valor sobre cada una de las entregas de los últimos años. Estamos de acuerdo en algo. Hay telenovelas malas y hay telenovelas buenas. El hecho indudable es que más allá del punto de vista estético o ideológico, discutible o francamente rechazable, el género debe seguir existiendo. Todas estas circunstancias son, en una parte, las preocupaciones de escritores y realizadores de telenovelas en Cuba. La buena noticia es que, con todo, se siguen haciendo telenovelas cubanas de calidad. Ocasionalmente, dirán algunos, con muchos tropiezos, dirán otros, pero algunos títulos de las últimas décadas lo demuestran así. Hacer telenovelas es perfectamente legítimo. Telenovelas auténticamente cubanas, comprometidas con nuestras circunstancias y al mismo tiempo universales. Los creadores lo saben, las instituciones comienzan a comprenderlo, el público lo reclama y está en su derecho. Habría que ver entonces en terreno de quién queda la pelota. Hasta aquí mi comentario de hoy. Muchísimas gracias, Diuber. Muchísimas gracias, Dianelis, por este acercamiento al tema que ocupa nuestros debates, la telenovela cubana. Mañana recibiremos en el estudio a Rolando Rodríguez, jefe del grupo de dramatizados del canal Cubavisión. Usted también puede participar del debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cult.cu o si accede a nuestra página en Facebook con la siguiente dirección: www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y al cierre de esta emisión viajamos o hablamos de artes visuales. En Villa Clara se exhibe por estos días una muestra personal del escultor cubano Alcides Rivera Hernández. Nuestra corresponsal en ese territorio nos pone al tanto. Alcides Rivera es un escultor que ha vivido en varios sitios cubanos. En cambio, ha sido Villa Clara y su capital Santa Clara, lugares donde se ha realizado como artista, escultor y profesor de la academia. Aquí despertó su avidez por la plástica y la música de los Beatles, a tal punto que luego de 20 años sin exponer en solitario, recoge parte de su obra y la lanza en un espacio donde se presenta con el trasfondo de esta música. Aquí hay piezas que son icónicas en mi obra, como las bronces que están ahí, que se llama plática, pero hay muchas de estas esculturas son nuevas. La exposición, que tituló When I 64, Alcides Rivera la dedica a los 70 años de la Academia Leopoldo Romagnach de Villa Clara, un sitio de donde él partió y al cual se mantiene estrechamente ligado. Yo creo mucho en esa interacción entre el maestro y el alumno. ¿Por qué? Porque el alumno te pregunta cosas que después tú tienes que buscarle una respuesta. La muestra recoge un panorama de su obra como artista, con la multiplicidad de temas, materiales y motivos de inspiración. Además de la academia, también tributa la exposición a sus 44 años de vida artística y a la cercana fecha de su cumpleaños, efemérides que le han permitido revelar el hombre y creador que es, siempre fiel y muy cercano a su forma de pensar y de vivir al servicio del arte. Desde Villa Clara, Rafael Alemañez e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del cierre de las sesiones del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Le contamos sobre el reconocimiento a Eusebio Leal Spengler con el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades de la Universidad de La Habana y conoció de las próximas presentaciones de la compañía de danza Rosario Cárdenas en esta capital. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana.